Al escuchar a la limpiadora tocar el violín, el millonario quedó paralizado al oír la música, la misma que su esposa tocaba antes de desaparecer hace 20 años. La mansión de Juan Esteban era un gigante silencioso, imponente y solitario. Cada rincón parecía respirar melancolía, como si el tiempo se hubiera detenido el día en que Mariana desapareció. Han pasado 20 años desde entonces, pero las memorias seguían intactas, como fantasmas que se negaban a irse. Los pasillos, las habitaciones y hasta el jardín estaban impregnados de la ausencia de ella. Aunque el personal de servicio evitaba hablar de ello, todos sentían el peso del pasado en el aire. Lucía, una joven trabajadora de 22 años, había comenzado a trabajar allí hacía apenas unas semanas. Era ágil, eficiente y siempre llevaba el cabello amarrado en un moño descuidado que delataba su falta de tiempo para sí misma. Para ella, trabajar en esa mansión era una oportunidad de pagar sus estudios y ayudar a su abuela enferma. No obstante, a pesar del lujo que rodeaba su nuevo empleo, sentía una extraña frialdad en cada rincón del lugar. Una tarde, mientras ordenaba el sótano, una tarea que todos evitaban por el polvo y la sensación inquietante del lugar, Lucía encontró algo que llamó su atención. Entre cajas apiladas y muebles cubiertos con mantas, descubrió un estuche de madera desgastada. Sus dedos curiosos lo abrieron con cuidado. Lo abrieron, revelando un violín antiguo. La madera brillaba tenuemente bajo la luz tenue del sótano, como si esperara ser tocado después de años de silencio. Lucía siempre había sentido una conexión especial con la música, aunque nunca había tomado clases formales. Sabía tocar el violín desde niña, como si el instrumento formara parte de ella. Sin pensarlo mucho, sacó el violín, ajustó las cuerdas y comenzó a tocar. La melodía que llenó el sótano era suave, melancólica, como un susurro que parecía provenir de lo más profundo de su alma. Arriba, en su oficina, Juan Esteban repasaba documentos con la mirada perdida. Los negocios eran su refugio para escapar del vacío que lo perseguía desde hacía décadas. Pero ese día, algo lo sacó de su letargo. Una melodía. Se detuvo, incrédulo. Su corazón latió con fuerza al reconocer esa música. Era la canción favorita de Mariana, la misma que ella solía tocar en el violín cada tarde. Pero eso era imposible. Con pasos apresurados, siguió el sonido que parecía emanar desde las entrañas de la mansión. Cuando llegó a la entrada del sótano, se quedó inmóvil. Allí, en medio de cajas y muebles cubiertos de polvo, estaba Lucía, con el violín entre sus manos, tocando con los ojos cerrados. La escena era tan irreal que por un momento pensó que estaba soñando. Cuando la melodía terminó, Lucía abrió los ojos y se sobresaltó al verlo de pie en la puerta. «Perdón, señor, yo no quería molestar. Encontré esto aquí abajo y...» Juan Esteban no podía hablar. Su garganta estaba seca y sus ojos llenos de lágrimas. Finalmente, con voz temblorosa, logró preguntar: «¿Quién te enseñó a tocar esa canción?» Lucía lo miró, confundida. «Nadie, señor, siempre la he sabido. Desde que era niña. Es como si estuviera grabada en mi mente. No sé explicarlo». El silencio llenó el sótano. Juan Esteban se acercó lentamente, mirando el violín como si fuera un objeto sagrado. Este violín pertenecía a Mariana, mi esposa, esa canción. Solo ella la tocaba. Lucía sintió un escalofrío. No sabía qué responder. Había algo en la mirada de Juan Esteban que la hacía sentir incómoda, como si él estuviera viendo a otra persona en su lugar. Bajó la mirada al violín, sintiendo que tal vez había cruzado un límite al tocarlo. «Lo siento, señor. No sabía que era suyo». Juan Esteban negó con la cabeza. «No tienes por qué disculparte. Es solo que es increíble que toques esa canción, esa noche». Juan Esteban no pudo dormir. La escena del sótano se repetía una y otra vez en su mente. ¿Cómo era posible que una joven, a la que nunca había visto antes, tocara esa melodía con tanta precisión? Las preguntas lo atormentaban, avivando recuerdos que durante años había intentado enterrar. Por otro lado, Lucía también estaba inquieta. No podía dejar de pensar en lo que había ocurrido. Sentía una conexión inexplicable con el violín y la canción, como si formaran parte de un rompecabezas de su vida que no entendía. Al día siguiente, mientras Lucía limpiaba la biblioteca,
Encontró un viejo cuaderno de partituras con anotaciones hechas a mano. Las letras eran delicadas, como si hubieran sido escritas por alguien meticuloso. Las hojas estaban gastadas, pero la tinta aún era legible. Las mismas notas de la canción que había tocado estaban allí, confirmando que esa música pertenecía a alguien que vivió en esa casa. Mientras tanto, en su oficina, Juan Esteban tomó una decisión que cambiaría el rumbo de sus días. Debía investigar a Lucía. Había algo en ella que lo obligaba a mirar hacia el pasado, un pasado que durante 20 años había tratado de olvidar. La melodía resonaba en la mente de Juan Esteban como un eco persistente. Esa música, que alguna vez había llenado su hogar de vida, ahora regresaba como un espectro, trayendo consigo memorias que había enterrado hace mucho tiempo. Mientras caminaba por los largos pasillos de la mansión esa noche, su mirada se perdía en los cuadros y muebles que parecían tan inmóviles como su propia existencia. En el sótano, el violín había quedado guardado nuevamente en su estuche, pero Lucía no podía olvidar lo que había ocurrido. Algo en la reacción de Juan Esteban la inquietaba. No era simplemente que reconociera la canción, había algo más profundo, como si esa música tocara fibras de su alma. Mientras subía las escaleras hacia su cuarto en la pequeña ala reservada para los empleados, Lucía se preguntaba si había cometido un error al tocar el instrumento. A la mañana siguiente, la rutina en la mansión comenzó como siempre. El personal ordenaba las habitaciones, preparaba el desayuno y realizaba sus tareas habituales. Sin embargo, Juan Esteban estaba distraído, mientras revisaba documentos en su despacho. Su mente seguía atrapada en la imagen de Lucía tocando el violín. Después del almuerzo, Juan Esteban decidió buscar a Lucía. La encontró limpiando el comedor, con el cabello atado en un moño improvisado y un delantal que le colgaba ligeramente de un costado. «Lucía», dijo con voz calmada, aunque su mirada era intensa. «¿Podemos hablar un momento?» Lucía dejó de pulir el cristal de la mesa y asintió, sintiéndose ligeramente nerviosa. «Claro, señor. ¿Hice algo mal?» Juan Esteban negó con la cabeza, pero su expresión era seria. «No es eso. Es sobre lo que ocurrió ayer, cuando tocaste el violín». El corazón de Lucía dio un vuelco. Había intentado no pensar demasiado en el incidente, pero ahora sentía que algo importante estaba a punto de ser dicho. «Lo siento si le incomodó, señor. No fue mi intención causar problemas». Juan Esteban respiró hondo antes de responder. «No estoy molesto. Es solo que... esa canción que tocaste... ¿Cómo la aprendiste?» Lucía bajó la mirada, pensando en cómo explicarlo. «No lo sé exactamente. Desde que tengo memoria. Esa melodía ha estado en mi cabeza. Cuando era niña, solía tararearla, y cuando aprendí a tocar el violín en el orfanato, simplemente salió. Es como si siempre hubiera estado ahí». La palabra orfanato hizo que Juan Esteban se tensara. «¿Creciste en un orfanato?», preguntó, tratando de ocultar el temblor en su voz. Lucía asintió. «Sí, señor. Mi madre adoptiva me contó que fui encontrada cerca de un hospital cuando era muy pequeña. Nunca supe quiénes fueron mis padres biológicos». Juan Esteban sintió un nudo en el estómago. La coincidencia era demasiado grande para ignorarla. Aunque su mente le decía que no podía ser posible, su corazón le susurraba otra cosa. «Lucía, ¿podrías contarme más sobre ese violín? ¿Qué sentiste al tocarlo?» Lucía se tomó unos segundos para responder. «Fue extraño, como si mis manos supieran exactamente qué hacer. No había tocado un violín en años, pero fue natural. Y esa canción, no sé, señor, es como si siempre hubiera sido parte de mí». Juan Esteban se quedó en silencio, observándola con una mezcla de asombro y tristeza. Finalmente asintió y dijo: «Gracias por compartir eso conmigo. No te preocupes, no has hecho nada malo». Lucía intentó regresar a su trabajo, pero la conversación la dejó inquieta. Había algo en los ojos de Juan Esteban que reflejaba una emoción que ella no podía descifrar. Esa noche, mientras la mansión volvía a sumirse en el silencio, Juan Esteban no pudo contenerse más. Abrió una de las gavetas de su escritorio y sacó una foto vieja. Era una imagen de Mariana, con su violín en las manos y una sonrisa radiante. A su lado estaba su pequeña hija, con unos rizos oscuros y una risa contagiosa. Esa imagen era lo único que le quedaba de su familia. Sin dudarlo, tomó el teléfono y marcó un número que no había usado en años. «Roberto, soy Juan Esteban. Necesito tu ayuda. Es urgente.
Roberto era un investigador privado que había trabajado con él en el pasado. Aunque nunca lograron encontrar a Mariana ni a su hija, esta vez, sin embargo, había algo diferente. Lucía, al día siguiente, mientras Lucía trabajaba en la biblioteca, encontró un viejo cuaderno entre los libros. Las hojas estaban amarillas, pero las notas de una partitura aún eran visibles. Era la misma canción que había tocado en el sótano. Lucía pasó sus dedos sobre las líneas con cuidado, preguntándose quién había escrito aquello. Cuando Juan Esteban regresó a la mansión esa tarde, su mirada era distinta. Había tomado una decisión. Tenía que investigar más sobre Lucía. No podía ignorar las señales, ni la conexión inexplicable que sentía hacia esa joven. Esa noche, mientras la mansión dormía, Juan Esteban se quedó despierto, mirando las estrellas desde el ventanal de su despacho. Por primera vez en años, sintió que el pasado volvía a tocar su puerta, y esta vez estaba dispuesto a abrirla. La mañana siguiente llegó envuelta en un aire de misterio. La mansión, siempre silenciosa, parecía guardar secretos que se negaban a permanecer ocultos. Para Juan Esteban, la noche había sido un torbellino de emociones. La imagen de Lucía tocando esa melodía seguía grabada en su mente, cada nota resonando como un eco del pasado. Se había quedado hasta la madrugada revisando viejas cajas llenas de recuerdos, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera explicarle lo que estaba ocurriendo. Lucía, por su parte, también había dormido poco, mientras realizaba sus tareas. Su mente no dejaba de volver al violín y a la reacción de Juan Esteban. Algo en ese instrumento, en esa melodía, la hacía sentir que había cruzado una línea que no entendía del todo, pero había algo más. Una sensación inexplicable de conexión con la mansión, como si estuviera atada a ese lugar de una forma que no podía explicar. Esa mañana, mientras limpiaba el salón principal, Lucía se sorprendió a sí misma pensando en regresar al sótano. Sabía que no debería descuidar su trabajo, pero la curiosidad la estaba consumiendo finalmente, con el pretexto de organizar mejor las cosas. Decidió bajar de nuevo. El sótano estaba tal y como lo había dejado, con cajas apiladas y muebles cubiertos de polvo. Sin embargo, había algo diferente en el aire, como si el lugar mismo estuviera esperando su regreso. Lucía se acercó al estuche del violín, lo abrió con cuidado y volvió a tomarlo entre sus manos. Era extraño cómo aquel instrumento parecía hecho para ella, como si siempre hubiera pertenecido a su vida. Mientras inspeccionaba el estuche, notó algo que no había visto antes, un pequeño compartimento oculto en la base. Con dedos temblorosos, lo abrió. Dentro encontró una hoja de papel doblada. Su corazón latía con fuerza mientras la desplegaba. Era una partitura, aunque las notas ya eran familiares para ella. Lo que más la impactó fue la inscripción en el margen. Para mi pequeña Lucía, que esta música siempre te acompañe donde quiera que estés. Lucía sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. ¿Quién había escrito eso? ¿Cómo era posible que su nombre estuviera allí? Su mente se llenó de preguntas, pero no había nadie a quien preguntarle. Guardó la hoja rápidamente en el bolsillo de su delantal, sintiendo que había descubierto algo demasiado personal, demasiado importante. Arriba, en su despacho, Juan Esteban estaba sumido en sus propios pensamientos. Había pasado la noche revisando cartas antiguas de Mariana, tratando de encontrar alguna conexión con Lucía. Una de esas cartas mencionaba su deseo de enseñar a su hija a tocar el violín, un sueño que nunca pudo cumplir debido a su desaparición. Las coincidencias eran demasiadas como para ignorarlas. La música, el violín, incluso los rasgos de Lucía. Juan Esteban se sentía como si las piezas de un rompecabezas estuvieran empezando a encajar, pero todavía faltaban muchas. Impulsado por esa necesidad de respuestas, bajó al sótano. Al entrar, encontró a Lucía sentada en el suelo, sosteniendo el violín y mirando con detenimiento lo que parecía ser una partitura. «¿Qué tienes allí?», preguntó con voz calmada, aunque su mirada era intensa. Lucía se sobresaltó y rápidamente guardó la hoja en el bolsillo de su delantal. «Nada, señor. Solo estaba revisando el violín», dijo, tratando de sonar tranquila. Juan Esteban no le creyó, pero decidió no presionarla. Se acercó lentamente y se sentó en una vieja silla frente a ella. «Ese violín pertenecía a mi esposa, Mariana. Se lo regalé el día en que nació nuestra hija». Lucía levantó la mirada, sorprendida. «¿Tenía una hija, señor?». Él asintió.
con los ojos clavados en el violín. Sí, pero desapareció junto con mi esposa hace 20 años. Nunca supe qué les pasó. El silencio llenó el sótano, pesado y cargado de emociones. Lucía sintió como su corazón se aceleraba, como si algo dentro de ella intentara salir a la superficie, pero no sabía qué. Finalmente, Juan Esteban rompió el silencio. Lucía, quiero preguntarte algo. ¿Recuerdas algo de tu infancia antes del orfanato? Lucía negó con la cabeza, aunque se veía tensa. No mucho, señor. Solo imágenes borrosas. Y esa canción siempre ha estado en mi mente, como si fuera lo único claro de esa época. Juan Esteban sintió un nudo en la garganta. Cada palabra de Lucía reforzaba lo que él temía pensar. ¿Te importaría si investigo un poco sobre tu pasado? Quizá podamos encontrar algo importante. Lucía dudó por un momento, aunque no entendía del todo por qué. Sintió que podía confiar en él. Está bien, señor, pero no sé si encontrarán algo. Más tarde ese día, Juan Esteban llamó nuevamente a Roberto, el investigador privado, y le pidió que investigara a fondo los orígenes de Lucía. También le ordenó que buscara cualquier pista adicional sobre el violín y la partitura que habían encontrado. Esa noche, cuando todos dormían, Lucía sacó la hoja de su bolsillo y la leyó una vez más. Las palabras resonaban en su mente. Para mi pequeña Lucía, el peso de esas palabras no la dejó dormir. Por primera vez, se permitió imaginar que quizá, solo quizá, había algo más en su historia, algo que estaba esperando ser descubierto. La noche en la mansión fue tranquila, pero para Juan Esteban y Lucía, el sueño resultó esquivo, mientras Lucía repasaba una y otra vez las palabras de la partitura que había encontrado. Juan Esteban permanecía despierto en su despacho, mirando la foto de Mariana y su hija. El peso de los recuerdos y las coincidencias lo estaba llevando hacia un camino que no podía ignorar. Al amanecer, Juan Esteban tomó una decisión. Levantó el teléfono y marcó el número de Roberto, el investigador privado que había contratado años atrás para buscar a Mariana y a su hija. Aunque en aquel entonces no lograron ningún avance significativo, esta vez sentía que había algo diferente. Roberto, necesito que vengas a la mansión hoy mismo. Es urgente, dijo con firmeza, aunque su voz cargaba una mezcla de ansiedad y esperanza. Mientras tanto, Lucía intentaba concentrarse en sus labores cotidianas, pero su mente seguía viajando al sótano. Cada vez que recordaba la inscripción en la partitura, su corazón latía más rápido. ¿Qué significaba todo eso? ¿Podría ser posible que tuviera una conexión real con esa casa? Después del almuerzo, Lucía decidió bajar al sótano una vez más. Sentía que ese lugar guardaba algo más, algo que aún no había descubierto. Revisó las cajas cercanas al estuche del violín y encontró una llena de libros viejos y documentos. Entre ellos, había un álbum de fotos cubierto de polvo. Lucía lo abrió con cuidado y comenzó a pasar las páginas. Al principio, solo encontró imágenes de paisajes y eventos sociales, pero entonces llegó a una foto que la dejó sin aliento. Era una mujer joven sosteniendo un violín, con una sonrisa radiante. A su lado, una niña pequeña con rizos oscuros miraba a la cámara, riendo. Lucía sintió un nudo en el estómago. No entendía por qué, pero esa mujer le resultaba extrañamente familiar, como si la hubiera visto antes en sueños o en algún recuerdo lejano. Cerró el álbum rápidamente y lo devolvió a su lugar, temiendo que alguien la encontrara allí. En ese momento, los pasos de Juan Esteban resonaron en la escalera del sótano. Lucía llamó, su voz grave llenando el espacio. Ella salió de entre las cajas, tratando de aparentar calma. Sí, señor. Estaba organizando algunas cosas aquí abajo. Juan Esteban asintió, aunque parecía distraído. Quiero que conozcas a alguien. Es un amigo de confianza que me ayudará a investigar algo importante. Lucía frunció el ceño, confundida. ¿Investigar? ¿Qué quiere decir, señor? Antes de que pudiera responder, Roberto apareció detrás de él. Era un hombre de mediana edad, con una presencia imponente y un semblante serio. Saludó a Lucía con un ligero asentimiento antes de dirigirse a Juan Esteban. ¿Qué necesitas que haga, Juan? Juan Esteban miró a Lucía por un momento antes de responder. Quiero que investigues el pasado de Lucía. Necesitamos saber dónde nació, quiénes eran sus padres biológicos y cómo llegó al orfanato. Lucía sintió una mezcla de sorpresa y nerviosismo.
aunque siempre había querido saber más sobre su pasado. La idea de que alguien más lo investigara la hacía sentir vulnerable. Señor, no sé si esto sea necesario. Realmente no hay mucho que contar sobre mí. Juan Esteban negó con la cabeza. Lucía, hay demasiadas coincidencias. La canción, el violín, incluso tu nombre. Necesitamos respuestas. Y creo que tú también las necesitas. Roberto tomó notas mientras Juan Esteban le explicaba lo poco que sabían sobre Lucía. Mencionó el violín, la partitura y el hecho de que ella había crecido en un orfanato cerca de un hospital. Cada detalle parecía alimentar la determinación del investigador. Voy a empezar por el orfanato, dijo Roberto guardando su libreta. También investigaré cualquier registro relacionado con Mariana y la niña. Tal vez haya algo que no vimos antes. Después de que Roberto se marchó, Lucía se quedó sola con Juan Esteban en el sótano. Señor, ¿por qué está haciendo todo esto por mí? Juan Esteban la miró con una expresión que mezclaba tristeza y esperanza. Porque creo que el destino te trajo aquí por una razón, Lucía. Tal vez seas la clave para encontrar las respuestas que he buscado durante años. Lucía no sabía cómo responder. Había algo en su tono que la hacía sentir importante, pero también le pesaba la incertidumbre de lo que podrían descubrir. Esa noche, mientras la mansión volvía a sumirse en el silencio, Roberto comenzó a trabajar en el caso. Revisó registros antiguos del orfanato y encontró un detalle que llamó su atención. Una niña que fue encontrada cerca de un hospital hace 20 años, sin identificación, pero con un colgante en forma de estrella. Roberto envió un mensaje a Juan Esteban para informarle sobre este hallazgo preliminar. Aunque era solo un pequeño indicio, despertaba más preguntas de las que respondía. Mientras tanto, Lucía, incapaz de conciliar el sueño, volvió al sótano, sacó el violín y, con la partitura frente a ella, comenzó a tocar la melodía una vez más. El sonido llenó el espacio, resonando como un eco que parecía atravesar el tiempo. En su despacho, Juan Esteban escuchó la música y cerró los ojos. Permitiéndose recordar, por primera vez en años, sintió que estaba más cerca de la verdad, aunque no sabía si estaba listo para enfrentarla. La mansión estaba inmersa en su rutina habitual, pero para Juan Esteban y Lucía, el ambiente había cambiado. El investigador Roberto había enviado un mensaje temprano esa mañana, informando que había encontrado los primeros datos relevantes. Mientras Juan Esteban leía el correo en su despacho, Lucía realizaba su trabajo con una mezcla de curiosidad y ansiedad, aunque no lo decía abiertamente. Algo en su interior quería saber más sobre las respuestas que tal vez estaban a punto de salir a la luz. Roberto había rastreado registros del orfanato donde Lucía creció. El detalle del colgante en forma de estrella, mencionado en un informe de hace 20 años, era una pista que no podía ignorarse. Según los documentos, la niña había sido encontrada cerca de un hospital en una noche lluviosa, envuelta en una manta que no contenía más información. Este dato coincidía con el tiempo en que Mariana y su hija desaparecieron. Juan Esteban revisó los archivos con detenimiento, su corazón acelerándose a medida que cada pieza del rompecabezas comenzaba a tomar forma. Decidió que era momento de hablar con Lucía. La encontró en la biblioteca, limpiando cuidadosamente los estantes superiores, mientras tarareaba la melodía que, sin darse cuenta, los había unido. «Lucía», dijo desde la entrada, con un tono más suave de lo habitual. Ella giró rápidamente, sorprendida. «Señor, ¿todo bien?» Juan Esteban se acercó, sosteniendo en su mano una copia del informe enviado por Roberto. «Quiero mostrarte algo». Lucía dejó su trapo de limpieza y se sentó en una de las sillas junto a la ventana. Juan Esteban colocó el informe frente a ella y señaló el párrafo donde se describía el hallazgo de la niña y el colgante. «Este informe es del orfanato donde creciste», comenzó a explicar. «Habla de cómo te encontraron hace 20 años, cerca de un hospital». Lucía leyó en silencio, sus ojos moviéndose rápidamente por las palabras. Cuando llegó a la parte del colgante, levantó la mirada. «Yo tenía un colgante en forma de estrella cuando era niña. Siempre pensé que lo perdí antes de llegar al orfanato». Juan Esteban sintió un escalofrío al escucharla. La conexión era cada vez más clara. «Lucía, creo que esto podría ser importante. Este detalle coincide con el tiempo en que mi esposa y mi hija desaparecieron». Lucía lo miró fijamente, tratando de procesar lo que estaba escuchando. «¿Usted cree que...?» No pudo terminar la frase.
Juan Esteban asintió lentamente. No lo sé con certeza, pero quiero que sepamos la verdad. Esa tarde, Roberto llegó a la mansión con más información. Había logrado localizar a una de las enfermeras que trabajaba en el hospital donde encontraron a Lucía. Aunque la mujer ya estaba retirada, recordaba vívidamente aquella noche. La encontré llorando bajo la lluvia, envuelta en una manta. Había dicho la enfermera durante una llamada telefónica con Roberto. Parecía que alguien la había dejado allí con prisa, pero nunca supimos quién. Juan Esteban escuchaba atentamente mientras Roberto explicaba los detalles de la conversación. Lucía, sentada en una esquina de la sala, se sentía abrumada. Toda su vida había creído que su historia no tenía más que fragmentos desconectados, pero ahora esos fragmentos comenzaban a formar un todo. La enfermera mencionó algo más, añadió Roberto, mirando a Juan Esteban con seriedad. La manta en la que estaba envuelta tenía bordadas las iniciales ML. Juan Esteban apretó los puños, su mente viajando al pasado. Esas iniciales pertenecían a Mariana López, su esposa. Era un detalle que no podía ser una coincidencia. Lucía, al ver la reacción de Juan Esteban, se inclinó hacia adelante. ¿Qué significan esas iniciales? Él respiró profundamente antes de responder. IML. Eran las iniciales de mi esposa, Mariana López. El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones que ninguno de los dos podía poner en palabras. Finalmente, fue Lucía quien rompió el silencio. Señor, si esto es cierto, ¿qué significa para mí? Juan Esteban la miró con una mezcla de esperanza y cautela. Significa que podría ser mi hija, pero aún necesitamos más pruebas. Esa noche, Lucía se quedó despierta, mirando el cielo desde la ventana de su cuarto. Las palabras de Juan Esteban resonaban en su mente. Podría ser mi hija. Era demasiado para procesar. ¿Y si era cierto? ¿Qué significaba eso para su vida? Por su parte, Juan Esteban estaba decidido a seguir adelante. Le pidió a Roberto que organizara un análisis de ADN para confirmar sus sospechas. Aunque sentía que todas las piezas apuntaban hacia la verdad, necesitaba una prueba irrefutable. Mientras tanto, Lucía bajó al sótano una vez más. Sentada en el suelo, con el violín entre las manos, tocó la melodía que parecía haber guiado todo el proceso. Cada nota era un eco del pasado, un puente hacia las respuestas que ambos buscaban. Los días siguientes en la mansión estuvieron marcados por una mezcla de tensión y esperanza. Juan Esteban había insistido en realizar el análisis de ADN cuanto antes, y Roberto ya se había encargado de coordinar todo con un laboratorio de confianza. Mientras tanto, Lucía se debatía entre la incertidumbre y la necesidad de respuestas. El día de la toma de muestras llegó más rápido de lo que Lucía esperaba. Una enfermera llegó a la mansión temprano en la mañana. Lucía, nerviosa pero decidida, permitió que tomaran una muestra de su sangre. Juan Esteban, por su parte, permaneció cerca, observando cada detalle como si su vida dependiera de ello. Esto tomará unos días, dijo la enfermera mientras guardaba las muestras en un pequeño contenedor. Les avisaremos tan pronto como tengamos los resultados. Después de que la enfermera se marchó, la mansión volvió a su silencio habitual. Sin embargo, tanto Lucía como Juan Esteban sabían que ese silencio estaba cargado de emociones. Las horas parecían alargarse mientras ambos intentaban continuar con sus rutinas. Esa tarde, mientras Lucía organizaba la biblioteca, encontró nuevamente el álbum de fotos que había visto en el sótano. Esta vez, decidió llevárselo a su habitación para examinarlo con más calma. Sentada en la cama, pasó las páginas con cuidado, deteniéndose en cada imagen como si buscara pistas ocultas. Una de las fotos llamó particularmente su atención. Era Mariana, con el violín en sus manos, mirando a la cámara con una expresión serena. A su lado, una niña de rizos oscuros jugaba con lo que parecía ser una pequeña estrella de madera. Lucía sintió un escalofrío al ver el objeto, aunque no lo recordaba con claridad. Algo en esa imagen despertaba una sensación familiar en su interior. Por otro lado, Juan Esteban pasó gran parte de la tarde en su despacho, revisando documentos antiguos relacionados con la desaparición de Mariana y su hija. Había contratado a Roberto hace años para investigar, pero los resultados siempre habían sido inconclusos. Ahora, con Lucía en el centro de todo, sentía que finalmente estaban cerca de la verdad. Al caer la noche, Juan Esteban decidió buscar a Lucía para hablar. La encontró en el jardín, sentada en un banco bajo un viejo roble, con el álbum de fotos en su regazo.
¿Puedo sentarme?, preguntó con suavidad. Lucía asintió, cerrando el álbum lentamente. Álbum. Claro, señor. Hubo un momento de silencio entre ellos, roto solo por el sonido de las hojas moviéndose con el viento. Finalmente, Juan Esteban habló. Sé que esto es mucho para ti, y no quiero presionarte, pero quiero que sepas que, pase lo que pase, estoy aquí para ayudarte a encontrar las respuestas. Lucía lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y gratitud. Es extraño, señor. Toda mi vida pensé que mi historia estaba perdida, que nunca iba a saber de dónde venía. Ahora siento que todo está cambiando demasiado rápido. Juan Esteban asintió, comprendiendo perfectamente lo que ella decía. A veces el pasado regresa cuando menos lo esperamos, pero creo que tienes derecho a saber la verdad, sin importar lo que eso signifique. Lucía bajó la mirada, jugando con una hoja que había caído en su regazo. ¿Y si no soy quien usted cree que soy? ¿Qué pasa si todo esto es solo una coincidencia? Juan Esteban respiró hondo antes de responder. Si ese fuera el caso, entonces seguiremos adelante. Pero si hay una posibilidad de que seas mi hija, no puedo ignorarla. Esa noche, después de la conversación en el jardín, Lucía regresó a su habitación con el álbum en las manos. Pasó horas mirando las fotos, tratando de encontrar algo que confirmara o desmintiera lo que estaba ocurriendo. Finalmente, exhausta, se quedó dormida con el álbum abierto sobre la cama. Mientras tanto, en su despacho, Juan Esteban revisaba los detalles del informe de Roberto una vez más. Las iniciales ML seguían siendo el detalle más revelador, pero también el más doloroso. Recordar a Mariana y a su hija, y pensar en todo lo que había perdido, le hacía sentir una mezcla de culpa y esperanza. 3 días después, Roberto llamó temprano por la mañana. Los resultados del ADN estaban listos. Juan Esteban tomó la llamada en su despacho, con la puerta cerrada y la mano temblorosa. «Roberto, dime, ¿qué dicen los resultados?», preguntó, su voz apenas un susurro. Hubo una pausa al otro lado de la línea antes de que Roberto respondiera. «Juan, los resultados confirman que Lucía es tu hija». Juan Esteban sintió como si el aire abandonara sus pulmones. Cerró los ojos, dejando que las palabras se asentaran en su mente. Después de 20 años de incertidumbre, finalmente tenía una respuesta. Esa misma tarde, llamó a Lucía a su despacho. Cuando ella llegó, lo encontró de pie junto a la ventana, mirando hacia el jardín. «¿Qué sucede, señor?». Juan Esteban se giró lentamente, con una expresión que mezclaba alegría y tristeza. «Lucía, los resultados del ADN han llegado». Ella lo miró, conteniendo la respiración. «¿Y qué dicen?». Juan Esteban dio un paso hacia ella, sus ojos llenos de emoción. «Dicen que eres mi hija». El silencio que siguió fue abrumador. Lucía sintió cómo las lágrimas llenaban sus ojos, incapaz de procesar completamente lo que estaba escuchando. Después de toda una vida sin respuestas, finalmente tenía un lugar al que pertenecer. El despacho de Juan Esteban quedó en completo silencio tras las palabras que acababa de pronunciar. Lucía lo miraba con una mezcla de incredulidad y emoción, incapaz de articular una respuesta. Era como si todo su mundo se estuviera reconfigurando frente a sus ojos. «¿Es verdad?», preguntó finalmente, con la voz quebrada. Juan Esteban asintió con firmeza, aunque sus propios ojos estaban llenos de lágrimas. «Sí, Lucía, eres mi hija. Los resultados no dejan lugar a dudas». Lucía sintió cómo sus piernas comenzaban a temblar. Se aferró al respaldo de una silla cercana, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Durante años, había vivido con la sensación de que algo en su vida estaba incompleto, pero nunca imaginó que esa falta de pertenencia pudiera estar relacionada con un padre perdido. «Esto es demasiado», murmuró, dejando caer la mirada hacia el suelo. Juan Esteban dio un paso hacia ella, pero se detuvo al ver su reacción. «Lucía, sé que esto es difícil de procesar. No quiero presionarte, pero quiero que sepas que siempre te he buscado. Nunca dejé de preguntarme qué te había pasado». Las palabras de Juan Esteban resonaron en el corazón de Lucía. Por un lado, sentía una especie de alivio al saber que alguien la había estado buscando todo este tiempo. Por otro, no podía ignorar las preguntas que comenzaban a surgir en su mente. Si usted sabía que tenía una hija, ¿cómo es que terminé en un orfanato?, preguntó finalmente, levantando la vista para mirarlo directamente a los ojos. La pregunta golpeó a Juan Esteban como un puñal. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar ese tema,
pero no estaba preparado para responder. Lucía, no tengo todas las respuestas aún, pero prometo que haré todo lo posible por encontrarlas. Lucía asintió lentamente, aunque la incertidumbre seguía presente en su rostro. Está bien, señor, pero necesito tiempo para pensar en todo esto. Juan Esteban respetó su petición y dejó que Lucía se retirara. Sin embargo, mientras ella subía las escaleras hacia su habitación, no pudo evitar sentir una oleada de emociones encontradas. La posibilidad de que su vida tuviera una conexión real con alguien era algo que siempre había deseado, pero ahora que se estaba convirtiendo en realidad, no sabía cómo manejarlo. Esa noche, mientras Lucía estaba en su habitación, Juan Esteban decidió llamar a Roberto. Tenía claro que encontrar a Lucía era solo una parte del rompecabezas. Ahora, necesitaba saber qué había pasado con Mariana. Roberto, tenemos que intensificar la búsqueda de Mariana, dijo, su voz firme al otro lado de la línea. Entendido, Juan. Revisaré de nuevo los archivos y ampliaré la investigación. Te mantendré informado. Por otro lado, Lucía no podía dormir. Miraba el techo de su habitación, mientras las palabras de Juan Esteban se repetían una y otra vez en su cabeza. Eres mi hija. Se levantó y caminó hacia la ventana, donde podía ver el jardín iluminado por la luz de la luna. Había tantas emociones dentro de ella que no sabía por dónde empezar a procesarlas. Decidió que necesitaba claridad. Bajó al sótano, el lugar donde todo había comenzado. Al llegar, encendió la luz y se sentó en el suelo junto al estuche del violín. Sacó el instrumento y comenzó a tocar la melodía que siempre había estado en su mente. El sonido llenó el espacio, suave y melancólico, como si estuviera llamando a algo o a alguien. Para Lucía, cada nota era un refugio, una forma de ordenar sus pensamientos. No se dio cuenta de que Juan Esteban la estaba observando desde la entrada, atraído por la música. Es la misma canción, murmuró él, entrando lentamente en el sótano. Lucía dejó de tocar y lo miró, sorprendida. No sabía que estaba allí, señor. No te preocupes, respondió él sentándose cerca de ella. Quería escucharla otra vez. Esa canción siempre fue especial para Mariana. Solíamos decir que era como un puente entre nuestras almas. Lucía lo miró en silencio, sintiendo que había algo más en esas palabras. Finalmente, se atrevió a preguntar. ¿Cree que ella podría seguir con vida? Juan Esteban respiró profundamente antes de responder. Espero que sí. Nunca dejé de buscarla, aunque hubo momentos en los que sentí que la esperanza me abandonaba. Pero ahora, con lo que hemos descubierto sobre ti, siento que estamos más cerca de encontrarla. El silencio llenó el sótano nuevamente, pero esta vez no era incómodo. Había un entendimiento mutuo entre ambos, una conexión que comenzaba a formarse. Quiero ayudarlo, señor, dijo Lucía finalmente. Si hay algo que pueda hacer para encontrarla, dígamelo. Juan Esteban sonrió, conmovido por sus palabras. Tu voluntad de ayudar ya significa mucho para mí, Lucía. Estoy seguro de que juntos encontraremos la verdad. Esa noche, por primera vez en años, Juan Esteban sintió que había dado un paso hacia adelante, en lugar de quedarse atrapado en el pasado. Lucía, por otro lado, comenzó a pensar que quizá el destino había tenido un propósito para llevarla a esa mansión. La mañana siguiente llegó con una energía renovada en la mansión, aunque las respuestas sobre el pasado de Lucía habían comenzado a salir a la luz. Tanto ella como Juan Esteban sabían que el verdadero desafío apenas comenzaba. Ahora que se había confirmado su conexión familiar, el siguiente paso era inevitable. Encontrar a Mariana. Roberto, el investigador, llegó temprano a la mansión con un plan claro para intensificar la búsqueda. Mientras tanto, Juan Esteban y Lucía compartieron un desayuno que, por primera vez, tuvo un aire distinto. Había una especie de cercanía implícita entre ellos, aunque aún estaban aprendiendo a lidiar con su nueva realidad. Lucía, dijo Juan Esteban mientras se servía un poco de café. ¿Has pensado en lo que significa esto para ti? Lucía, que jugaba distraídamente con su taza de té, levantó la mirada. He pensado mucho, señor. Perdón, ¿debería llamarlo papá? La pregunta tomó a Juan Esteban por sorpresa, pero una sonrisa cálida se dibujó en su rostro. Llámame como te haga sentir cómoda. Esto es nuevo para ambos. Lucía asintió, aliviada por su respuesta. Es extraño,
Siempre quise saber quién era mi familia, pero ahora que lo sé, siento que no sé por dónde empezar. Juan Esteban dejó su taza sobre la mesa y la miró con seriedad. No hay un camino correcto. Vamos a descubrirlo juntos, a nuestro propio ritmo. Después del desayuno, Roberto presentó los avances en su investigación. Había encontrado un registro que indicaba que Mariana podría haber sido vista en una pequeña villa rural, a unos cientos de kilómetros de la ciudad, según el informe. Una mujer que coincidía con su descripción había vivido allí hace varios años antes de desaparecer nuevamente. Es una pista débil, pero es lo más concreto que hemos tenido en mucho tiempo, dijo Roberto mientras extendía un mapa sobre la mesa. Juan Esteban estudió el mapa en silencio antes de responder. Quiero que investigues más. Habla con las personas de la villa. Encuentra cualquier detalle que nos pueda acercar a ella. Lucía observaba la conversación con atención, sintiéndose cada vez más involucrada en la búsqueda. Aunque la idea de encontrar a Mariana la llenaba de emoción, también le generaba cierta inquietud. ¿Qué pasaría si Mariana no la reconocía como su hija? Esa tarde, mientras Roberto partía hacia la villa, Lucía decidió pasar tiempo en el sótano. Desde que encontró el violín, aquel espacio se había convertido en un refugio para ella. Al sentarse en el suelo con el instrumento entre las manos, comenzó a tocar la melodía que ahora sentía más suya que nunca. Sin saberlo, Juan Esteban había bajado también al sótano. Se quedó en la entrada, escuchando en silencio mientras Lucía tocaba. Las notas llenaban el aire, suaves pero llenas de emoción, como si contaran una historia que no necesitaba palabras. «Tocas como si siempre hubieras conocido esta canción», dijo Juan Esteban finalmente, rompiendo el silencio. Lucía detuvo la música y lo miró. «Es extraño, ¿no? Nunca aprendí esta canción, pero siento que siempre ha estado conmigo». Juan Esteban se acercó y se sentó junto a ella. Esa melodía era la favorita de Mariana. La tocaba todos los días, especialmente cuando estaba embarazada de ti. Tal vez por eso la recuerdas, aunque no conscientemente. Lucía lo miró, sorprendida por lo que acababa de escuchar. ¿Cree que ella podría reconocerme? Juan Esteban hizo una pausa antes de responder. No puedo decirlo con certeza, pero sé que una madre nunca olvida a su hija. Las palabras de Juan Esteban resonaron profundamente en Lucía, por primera vez. Comenzó a imaginarse lo que sería encontrar a Mariana, conocer a la mujer que había sido una figura casi mítica en las historias de Juan Esteban. Los días pasaron lentamente mientras esperaban noticias de Roberto. Cada llamada que llegaba a la mansión hacía que el corazón de Juan Esteban se acelerara, pero hasta entonces no habían encontrado nada concluyente. Durante ese tiempo, Lucía y Juan Esteban comenzaron a construir una relación que, aunque aún frágil, se fortalecía día a día. Pasaban las tardes hablando sobre Mariana y los recuerdos que Juan Esteban tenía de su familia. Lucía, por su parte, compartía detalles de su vida en el orfanato, de cómo la música siempre había sido su consuelo en los momentos más difíciles. Una tarde, mientras ambos estaban en la sala principal revisando viejas fotos, el teléfono sonó. Era Roberto. «Juan, tengo algo», dijo el investigador al otro lado de la línea. «Encontré a alguien en la villa que recuerda haber visto a Mariana. Según su descripción, vivió allí durante varios años, antes de irse repentinamente». Juan Esteban sintió que su corazón se aceleraba. ¿Dijo a dónde fue? No, pero mencionó que Mariana hablaba con frecuencia de una ciudad cercana. «Estoy siguiendo esa pista ahora mismo», respondió Roberto, después de colgar. Juan Esteban le contó la noticia a Lucía. Sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y ansiedad. «Estamos más cerca de encontrarla», dijo él. Mientras tomaba las manos de Lucía entre las suyas, Lucía asintió, sintiendo que cada vez estaban más cerca de una verdad que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. Las horas transcurrían con una sensación de expectación en la mansión. Roberto había prometido llamar con más detalles sobre las pistas encontradas en la villa. Mientras tanto, Lucía y Juan Esteban intentaban llenar el tiempo compartiendo fragmentos de sus vidas, descubriendo en el proceso cuánto tenían en común. A pesar de los años que habían pasado separados, por primera vez, Lucía comenzó a referirse a Juan Esteban como «papá», aunque de manera tímida. Cada vez que lo hacía, una sonrisa iluminaba el rostro de él, como si aquellas palabras repararan lentamente un vacío que había cargado durante 2 décadas. Esa tarde, mientras organizaban algunas pertenencias antiguas en el sótano,
Lucía encontró una pequeña caja de madera que había pasado desapercibida hasta ese momento. Al abrirla, descubrió un par de cartas y una fotografía doblada. «¿Qué es esto?», preguntó, sosteniendo la fotografía hacia la luz. Juan Esteban se acercó para inspeccionar lo que había encontrado. La imagen mostraba a Mariana sosteniendo a una bebé envuelta en una manta, sonriendo con una ternura que parecía atravesar el tiempo. «Esa foto fue tomada poco después de tu nacimiento», dijo él, con la voz cargada de emoción. Mariana insistió en que la guardáramos como un recuerdo especial. Lucía pasó los dedos suavemente sobre la imagen, como si tratara de conectar con aquella versión más joven de sí misma. Sentía una mezcla de calidez y tristeza, como si la fotografía confirmara algo que había anhelado toda su vida, que había sido amada desde el principio. Mientras seguían revisando las cartas, encontraron una que parecía escrita por Mariana poco antes de su desaparición. En ella, hablaba sobre sus esperanzas para el futuro y cómo soñaba con que su hija creciera rodeada de amor y música. Las palabras resonaron profundamente en ambos, como si Mariana estuviera presente de alguna manera en ese momento. Antes de que pudieran reflexionar más sobre lo encontrado, el teléfono sonó en el despacho. Juan Esteban subió rápidamente las escaleras, seguido de cerca por Lucía, y contestó con anticipación en su voz. «Juan, tengo algo importante», dijo Roberto al otro lado de la línea. «Encontré registros en la ciudad cercana que confirman que Mariana estuvo allí. Vivió en una pequeña pensión durante varios meses, pero según los testimonios, se fue sin dejar rastro». Juan Esteban apretó el auricular, su mente procesando cada palabra. «¿Alguien sabe por qué se fue?». Al parecer, Mariana mencionó que tenía miedo de que alguien la encontrara. No dio muchos detalles, pero la dueña de la pensión recordó que hablaba de proteger a su hija a toda costa, explicó Roberto. Juan Esteban cerró los ojos, imaginando a Mariana luchando sola durante todos esos años. ¿Hay alguna pista de hacia dónde pudo haber ido? Todavía no, pero estoy buscando en las ciudades cercanas. Parece que intentaba mantenerse fuera del radar. Te avisaré en cuanto tenga algo más, respondió Roberto antes de colgar. Juan Esteban se giró hacia Lucía, quien lo miraba con una mezcla de esperanza y preocupación. «Parece que tu madre hizo todo lo posible por protegerte», dijo él, con la voz teñida de emoción. Incluso si eso significaba mantenerse alejada, Lucía asintió, aunque las palabras de Roberto también habían despertado preguntas en su mente. ¿De quién estaba huyendo Mariana? ¿Y por qué había decidido dejarla en un lugar donde nadie conociera su identidad? Esa noche, mientras la mansión volvía a sumirse en su habitual silencio, Juan Esteban no pudo evitar revivir los recuerdos de los días previos a la desaparición de Mariana. Había algo en los detalles que nunca le había parecido del todo claro, y ahora esos recuerdos volvían a su mente con una intensidad renovada. Por su parte, Lucía decidió refugiarse en la música. Bajó al sótano una vez más y comenzó a tocar el violín, permitiendo que la melodía llenara el espacio con una mezcla de melancolía y esperanza. Cada nota parecía una conversación con el pasado, un puente hacia las respuestas que ambos buscaban. A la mañana siguiente, Roberto llamó nuevamente, esta vez con una noticia que cambió todo. Había encontrado un registro reciente de Mariana en una clínica en la misma región donde se la había visto por última vez. Según los datos, había estado recibiendo tratamiento médico hace menos de un año. «Juan, creo que estamos cerca», dijo Roberto con un tono seguro. «La clínica tiene una dirección de contacto que podría ayudarnos». Juan Esteban sintió cómo la esperanza se encendía nuevamente en su interior. «Avísame tan pronto como tengas algo más. Estoy listo para salir a buscarla en cuanto sea necesario». Lucía escuchaba la conversación desde la puerta del despacho, su corazón latiendo con fuerza. Por primera vez, parecía que el reencuentro con Mariana no era solo un sueño lejano, sino una posibilidad real. «¿Crees que podamos encontrarla?», preguntó cuando Juan Esteban colgó el teléfono. Él se giró hacia ella, sus ojos llenos de determinación. «Lo creo, Lucía, y haré todo lo posible por traerla de vuelta». La mansión estaba llena de una energía contenida, mientras Juan Esteban y Lucía se preparaban para lo que podría ser el paso más importante en su búsqueda. Roberto había confirmado que Mariana había recibido tratamiento en una clínica cercana menos de un año atrás, lo que significaba que, por primera vez en 2 décadas, tenían una pista sólida.
Juan Esteban se dedicó a planificar los próximos pasos con la precisión de un hombre acostumbrado a resolver problemas. Aunque su corazón estaba lleno de emoción, sabía que necesitaban ser cautelosos. Cada pista, cada detalle, debía ser tratado con cuidado. «Lucía, quiero que vengas conmigo», dijo él esa mañana, mientras ambos revisaban el informe de Roberto. Ella levantó la vista, sorprendida por la invitación. «¿Estás seguro?» «No quiero entorpecer nada», Juan Esteban negó con la cabeza, su expresión firme pero afectuosa. «Esto no sería lo mismo sin ti. Mariana necesita verte tanto como tú necesitas verla». Lucía asintió lentamente, aunque no podía evitar sentirse nerviosa. La idea de encontrarse cara a cara con una madre que nunca había conocido era emocionante, pero también aterradora. Pocas horas después, estaban en el auto, camino a la clínica. Roberto los esperaba allí, habiendo coordinado previamente con el personal para obtener acceso a los registros. Durante el trayecto, Lucía miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos. «¿Qué crees que dirá cuando nos vea?», preguntó de repente, rompiendo el silencio. Juan Esteban tardó unos segundos en responder, reflexionando sobre la pregunta. «Creo que estará tan emocionada como nosotros. Mariana siempre fue una mujer fuerte, pero también muy emotiva. Estoy seguro de que no podrá contener las lágrimas al verte». Lucía sonrió débilmente, tratando de imaginar ese momento, aunque aún tenía muchas preguntas. Decidió aferrarse a la esperanza. Al llegar a la clínica, Roberto lo recibió con una carpeta llena de documentos. «Los registros confirman que Mariana estuvo aquí durante varios meses», explicó mientras caminaban hacia la recepción. «Se sometió a varias consultas médicas, pero el motivo principal parece ser un accidente que sufrió hace unos años». «¿Un accidente?», preguntó Juan Esteban, deteniéndose en seco. Roberto asintió. «Según los informes, Mariana tuvo una caída grave que le dejó algunas secuelas. Los médicos mencionaron que a veces tenía lagunas en su memoria, especialmente relacionadas con eventos de su pasado». Lucía sintió un escalofrío al escuchar eso. ¿Y si Mariana no los recordaba? ¿Qué harían entonces? El personal de la clínica los recibió con amabilidad, aunque no pudieron darles mucha información adicional debido a las políticas de privacidad. Sin embargo, confirmaron que Mariana había dejado la clínica hace unos meses y que su última dirección conocida era una pequeña casa en las afueras de la villa. «Es un punto de partida», dijo Roberto, mostrando el mapa con la ubicación exacta de la casa. Sin perder tiempo, se dirigieron hacia el lugar. El camino era sinuoso y rodeado de colinas verdes que parecían extenderse hasta el horizonte. Lucía observaba el paisaje con una mezcla de nerviosismo y anticipación, mientras Juan Esteban mantenía las manos firmes en el volante, su mente enfocada únicamente en el reencuentro. Cuando llegaron a la dirección indicada, encontraron una pequeña casa de madera, sencilla pero acogedora, rodeada de flores silvestres. Lucía sintió un nudo en el estómago al ver el lugar. ¿Sería posible que Mariana estuviera allí? Juan Esteban y Roberto bajaron del auto primero, mientras Lucía se quedó unos segundos más, intentando calmar sus nervios. Finalmente, tomó aire y los siguió hacia la puerta. Roberto golpeó suavemente, y los tres esperaron en silencio. Los segundos parecieron eternos, pero finalmente la puerta se abrió. Una mujer de mediana edad, con cabello ligeramente encanecido y ojos cansados, apareció en el umbral. Al ver a Juan Esteban, se quedó inmóvil, como si estuviera viendo un fantasma. «Mariana», dijo él, su voz quebrándose. La mujer lo miró con una mezcla de confusión y reconocimiento. «Juan, ¿eres tú?». Antes de que pudiera decir algo más, sus ojos se posaron en Lucía, quien estaba parada unos pasos detrás de él. Sus manos temblaron, y lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. «Lucía», preguntó en un susurro, su voz cargada de incredulidad. Lucía dio un paso adelante, sintiendo cómo las emociones la desbordaban. «Mamá». Mariana dejó caer la mano que sostenía la puerta y avanzó lentamente hacia ella, como si temiera que todo fuera un sueño. Cuando finalmente estuvieron lo suficientemente cerca, la abrazó con fuerza, rompiendo en sollozos. «Pensé que nunca te volvería a ver», dijo Mariana, acariciando el rostro de su hija mientras las lágrimas seguían cayendo. Juan Esteban, conmovido hasta las lágrimas, se unió al abrazo, rodeándolas a ambas con sus brazos. Por primera vez en 20 años,
Estaban juntos nuevamente, aunque las palabras apenas alcanzaban para expresar todo lo que sentían. El silencio fue reemplazado por el sonido de sus corazones latiendo al unísono. Un momento que ninguno de ellos olvidaría jamás. El abrazo entre Mariana, Lucía y Juan. Esteban parecía contener todo el tiempo perdido. Mariana, con los ojos aún llenos de lágrimas, no dejaba de mirar a Lucía, como si tratara de convencerse de que aquello no era un sueño. «No puedo creerlo», susurró, acariciando el rostro de su hija. «Mi pequeña, ¿cómo es posible que estés aquí?» Lucía, aún emocionada, intentó responder, pero su voz se quebró antes de poder articular palabra. Finalmente, Juan Esteban, con una mezcla de emoción y cautela, intervino. «Hemos buscado durante años, Mariana. Nunca dejé de creer que te encontraríamos». Mariana asintió lentamente, pero una sombra de dolor cruzó su rostro. «No fue fácil. No supe qué hacer. Durante tanto tiempo pensé que ustedes habían muerto». Los tres entraron en la casa. Era un espacio pequeño pero acogedor, decorado con muebles sencillos y un aire de calidez que reflejaba la personalidad de Mariana. En la mesa del comedor había un cuaderno abierto con anotaciones que Lucía reconoció al instante como partituras. «¿Sigues escribiendo música?», preguntó Lucía mientras señalaba el cuaderno. Mariana esbozó una leve sonrisa. «Siempre. Es lo único que me mantuvo cuerda todos estos años, pero dime, ¿cómo llegaste aquí?». Lucía miró a Juan Esteban, buscando apoyo para explicar la compleja historia que los había llevado hasta ese momento. Él tomó la palabra, relatando con calma cómo la canción que Lucía tocó en el sótano fue el punto de partida para conectar las piezas del rompecabezas. Mariana escuchó en silencio, con lágrimas cayendo por su rostro mientras cada palabra la transportaba a los recuerdos que había tratado de enterrar. Cuando Juan Esteban terminó, Mariana tomó la mano de Lucía, apretándola con fuerza. «Siempre supe que había algo especial en esa canción. La tocaba para ti cuando eras un bebé. Era nuestro vínculo». Lucía, sin soltar la mano de su madre, preguntó lo que había estado rondando su mente desde el momento en que la encontró. «Mamá, ¿por qué me dejaste?». El dolor en los ojos de Mariana se intensificó. Bajó la mirada, respirando profundamente antes de responder. Fue la decisión más difícil de mi vida, y más». Juan Esteban, confundido, intervino. «¿Qué sucedió, Mariana? Siempre pensé que había sido un accidente, pero parece que hay más detrás de todo esto». Mariana asintió, como si finalmente estuviera lista para contar la verdad. «Después del accidente, pensé que tú habías muerto, Juan. Estaba completamente sola con Lucía, y tenía miedo. Había alguien que nos amenazaba». La revelación dejó a ambos en silencio. Lucía miró a su madre, intentando comprender el miedo que había sentido. «¿Quién era?», preguntó Juan Esteban con voz tensa. Mariana apretó los labios, como si pronunciar el nombre fuera a revivir viejos horrores. «Era alguien cercano a ti, un socio de negocios que no quería que nada se interpusiera en sus planes. Cuando ocurrió el accidente, pensé que había sido una tragedia, pero luego descubrí que no fue así. Fue planeado». El aire en la habitación se volvió pesado. Juan Esteban sintió una ola de ira mezclada con culpa al escuchar esas palabras. «¿Estás diciendo que el accidente fue intencional?», preguntó, con los puños apretados. Mariana asintió. «Sí, y cuando me di cuenta de que nuestra vida corría peligro, no tuve otra opción. Dejé a Lucía en un lugar donde pensé que estaría segura. Lejos de todo, fue lo más difícil que he hecho, pero lo hice por amor». Lucía sintió cómo las lágrimas brotaban nuevamente de sus ojos. Había pasado años preguntándose por qué había sido abandonada, pero ahora entendía que no había sido por falta de amor, sino por protección. «Mamá, nunca imaginé que habías hecho todo eso por mí». Mariana la abrazó con fuerza. «Todo lo que hice fue por ti». «Nunca dejé de pensar en ti ni de amarte». Juan Esteban se levantó de la silla, visiblemente afectado. «Necesitamos saber quién fue. Si esa persona sigue libre, no puedo permitir que siga impune». Mariana lo miró con seriedad. «Era Claver, tu socio más cercano en ese entonces. No sé si aún está involucrado en tus negocios, pero él fue quien planeó todo». El nombre encendió una chispa de reconocimiento en la mente de Juan Esteban. Claver había sido un hombre ambicioso, pero nunca imaginó que fuera capaz de algo tan cruel. «Voy a encargarme de esto», dijo con determinación.
No descansaré hasta que pague por lo que hizo. Esa noche, mientras la familia intentaba procesar todo lo revelado, Roberto llegó con más información. Había investigado los movimientos de Claver en los últimos años y encontró pruebas que sugerían que aún estaba activo, operando en las sombras. Parece que ha estado desviando fondos de una de tus empresas. Y Juan, informó Roberto. Esto podría ser el punto de partida para exponerlo. Juan Esteban miró a Mariana y Lucía, su determinación creciendo. No solo vamos a encontrar justicia, vamos a recuperar todo lo que nos arrebató. El reencuentro familiar había sido emotivo, pero ahora enfrentaban un nuevo desafío: desenterrar un pasado oscuro y asegurarse de que la verdad saliera a la luz. El amanecer en la pequeña casa de Mariana trajo consigo una sensación de calma y esperanza. Después de una noche cargada de emociones y revelaciones, la familia finalmente comenzaba a adaptarse a su nueva realidad. Sin embargo, el nombre de Claver, el hombre que había orquestado tantas tragedias, permanecía flotando en el aire como una sombra que no podían ignorar. Lucía despertó temprano, encontrando a su madre en la pequeña cocina, sirviendo café. Mariana estaba inmersa en sus pensamientos, con la mirada fija en la ventana. «Buenos días, mamá», dijo Lucía suavemente, acercándose. Mariana sonrió al escucharla, pero había un rastro de melancolía en sus ojos. «Buenos días, hija. ¿Dormiste bien?» Lucía asintió mientras se servía una taza de café. «Un poco, pero no puedo dejar de pensar en todo lo que nos contaste anoche. Es como si mi vida entera hubiera dado un giro». Mariana suspiró, sentándose frente a ella. «Lo sé, para mí también ha sido difícil, pero ahora que estamos juntas, siento que todo tiene sentido de nuevo». Antes de que pudieran continuar, Juan Esteban apareció en la puerta, con una expresión decidida en su rostro. «Roberto llamó hace unos minutos. Tiene pruebas suficientes para incriminar a Claver. Está preparando todo para confrontarlo». Mariana lo miró, su rostro reflejando una mezcla de alivio y preocupación. «¿Estás seguro de que es lo mejor? Ese hombre es peligroso, Juan». «Lo sé», respondió él, sentándose junto a ellas, «pero no puedo permitir que siga impune». Ya nos quitó demasiado. Lucía, que había estado escuchando en silencio, habló con determinación. «Si necesitan que los acompañe, estoy dispuesta a ayudar. Quiero ser parte de esto». Juan Esteban la miró con orgullo, aunque también con una pizca de preocupación. «Tu fortaleza me impresiona, hija, pero no quiero que te pongas en peligro». «Ya lo estoy, papá. Si este hombre hizo tanto daño a nuestra familia, creo que tengo derecho a enfrentarlo también». La decisión estaba tomada. Roberto había coordinado un encuentro con Claver en uno de los antiguos edificios administrativos de las empresas de Juan Esteban. La excusa era una reunión de negocios, pero la verdadera intención era exponerlo y confrontarlo con las pruebas que habían recopilado. Horas después, la familia llegó al lugar. Lucía sentía cómo su corazón latía con fuerza mientras subía las escaleras junto a su padre y su madre. Roberto los esperaba en la entrada, sosteniendo una carpeta llena de documentos incriminatorios. «Claver ya está adentro», informó, mirando a Juan Esteban con seriedad. «¿Están listos?» «Más que nunca», respondió Juan Esteban, apretando ligeramente el hombro de Lucía para darle confianza. Entraron en la sala de reuniones, donde Claver estaba sentado al final de una mesa larga. Su semblante era despreocupado, pero sus ojos se afilaron al ver a Juan Esteban acompañado de Mariana y Lucía. «Juan, qué sorpresa verte aquí. Pensé que habías dejado esta oficina en manos de tus abogados hace años», dijo con una sonrisa falsa. Juan Esteban no perdió tiempo con formalidades. «Corta el acto, Claver. Sabemos lo que hiciste». El rostro de Claver se tensó por un momento antes de recuperar su compostura. «¿De qué estás hablando?» Roberto colocó la carpeta sobre la mesa y comenzó a desplegar los documentos. «Tenemos pruebas de que estuviste desviando fondos de la empresa durante años. Y no solo eso. Sabemos que estuviste involucrado en el accidente que destruyó a esta familia». Claver rió, aunque había un rastro de nerviosismo en su voz. «Eso es absurdo. No tienen pruebas». «¿De verdad?», intervino Mariana, con una voz llena de ira contenida. «Yo estaba allí, Claver. Sabes perfectamente lo que hiciste». Claver la miró, su expresión endureciéndose. «Mariana, pensé que estabas muerta». «Lo creíste porque querías que fuera cierto», respondió ella, dando un paso hacia adelante. «Pero estoy aquí,
y no voy a permitir que sigas lastimando a mi familia. La tensión en la sala era palpable. Claver sabía que estaba acorralado, pero trató de mantener su fachada. Esto no es más que una estrategia para desacreditarme. Nadie les creerá. Roberto sacó un dispositivo de grabación y lo colocó sobre la mesa. Creo que querrás reconsiderar eso. Esta conversación está siendo grabada y tenemos testigos dispuestos a declarar en tu contra. Por primera vez, Claver pareció perder la confianza. Miró a su alrededor, buscando una salida que no existía. Finalmente, se hundió en la silla, dejando escapar un suspiro pesado. ¿Qué quieren de mí?, preguntó, con una mezcla de resignación y enojo. Juan Esteban se acercó, mirándolo directamente a los ojos. Quiero que enfrentes las consecuencias de tus acciones. Esto no se trata solo de justicia para nosotros, sino de asegurarnos de que no lastimes a nadie más. Claver no respondió. Sabía que su juego había terminado. Roberto, por su parte, llamó a las autoridades, quienes llegaron poco después para llevarse a Claver bajo custodia. Mientras la policía lo escoltaba fuera del edificio, Lucía se volvió hacia sus padres. ¿Eso significa que finalmente estamos libres de todo esto? Mariana la abrazó con fuerza. Sí, hija, por primera vez en años. Somos libres. Juan Esteban se unió al abrazo, sintiendo un alivio profundo al saber que finalmente habían cerrado un capítulo oscuro de sus vidas. Ahora, podían concentrarse en construir un futuro juntos. El edificio administrativo quedó en silencio tras la partida de la policía. Claver había sido escoltado fuera, y con él, una década de secretos y sufrimiento que habían marcado la vida de Juan Esteban, Mariana y Lucía. Sin embargo, el aire seguía cargado de emociones, como si el peso de lo vivido aún necesitara ser liberado. Juan Esteban se giró hacia Roberto, agradecido. Gracias por todo, Roberto. Esto no habría sido posible sin tu dedicación. Roberto asintió, guardando sus documentos en su maletín. Fue un honor ayudar a que la verdad saliera a la luz. Ahora es su turno de seguir adelante. Con esas palabras, se despidió. Dejando a la familia sola en la sala de reuniones, Mariana miró a Lucía, quien parecía sumida en sus pensamientos mientras observaba por la ventana. Juan Esteban notó la expresión de su hija y se acercó. ¿Estás bien, Lucía?, preguntó con suavidad. Lucía lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de alivio y nostalgia. Creo que sí. Es solo que me cuesta creer que todo esto haya terminado. Por tanto tiempo pensé que nunca tendría respuestas, y ahora siento que todo ha cambiado tan rápido. Mariana la abrazó, transmitiéndole calidez y consuelo. Es normal sentirse así, hija, pero ahora tenemos una oportunidad de empezar de nuevo. Juntos, Lucía asintió, aferrándose a las palabras de su madre. Era cierto, después de años de incertidumbre, finalmente tenían la posibilidad de construir una vida como familia. Esa noche, regresaron a la mansión. El viaje fue tranquilo, y cada uno parecía sumido en sus propios pensamientos. Al llegar, Lucía sintió que la casa, que una vez había sido solo un lugar de trabajo, ahora tenía un significado completamente diferente. Cada rincón parecía contar una historia que ella comenzaba a entender. Mariana, al entrar, se detuvo en el salón principal. Sus ojos recorrieron cada detalle, recordando los años que había pasado en ese lugar. Finalmente, sus ojos se posaron en el piano de cola que aún adornaba la esquina de la sala. «Todavía está aquí», susurró, acercándose al instrumento y pasando los dedos por las teclas con delicadeza. Juan Esteban sonrió al verla. «Nunca lo moví. Siempre pensé que algún día volverías y lo tocarías de nuevo». Mariana se sentó frente al piano, tocando las primeras notas de una melodía familiar. Lucía se acercó, sentándose a su lado, mientras su madre comenzaba a tocar una canción que ella reconoció al instante, la misma que había tocado tantas veces en el violín. «Es la canción», dijo Lucía, mirando a su madre con asombro. Mariana asintió, su sonrisa llena de emoción. «Siempre fue nuestra canción». Sin dudarlo, Lucía subió al sótano para buscar el violín. Regresó rápidamente, y mientras Mariana seguía tocando el piano, comenzó a acompañarla con el violín. La música llenó la mansión, creando una atmósfera mágica que parecía borrar los años de separación y dolor. Juan Esteban, de pie cerca de la chimenea, los observaba con lágrimas en los ojos. En ese momento,
sintió que todo lo que había perdido estaba siendo restaurado. Por primera vez en 20 años, la casa no se sentía vacía. Tras terminar la canción, Mariana tomó la mano de Lucía y la miró con ternura. Tu talento siempre ha sido un reflejo de quién eres, Lucía, incluso sin saberlo. Llevabas con orgullo la música que nos unió como familia. Lucía sonrió, sintiendo que finalmente estaba descubriendo su lugar en el mundo. Gracias, mamá, por todo. La noche continuó con conversaciones largas y recuerdos compartidos. Mariana y Juan Esteban hablaron de los días felices antes de la tragedia, mientras Lucía compartía detalles de su infancia en el orfanato y cómo la música siempre había sido su refugio. Al día siguiente, la familia decidió salir al jardín, donde Juan Esteban había plantado hace años un árbol en memoria de Mariana y su hija. Al verlo, Mariana no pudo evitar llorar al darse cuenta del gesto. Lo planté porque nunca perdí la esperanza de que un día estaríamos juntos de nuevo, explicó Juan Esteban, mirando el árbol con orgullo. Lucía tocó el tronco del árbol, sintiendo que representaba algo más que un símbolo. Era una prueba de la fortaleza y el amor que los había mantenido unidos, incluso en la distancia. Deberíamos plantar algo nuevo, para celebrar este nuevo comienzo, sugirió Lucía, mirando a sus padres con una sonrisa. Mariana y Juan Esteban estuvieron de acuerdo, y juntos eligieron un pequeño rosal que encontraron en el vivero cercano. Lo plantaron cerca del árbol original, prometiendo que lo cuidarían como símbolo de su futuro como familia. Esa noche, mientras la mansión se llenaba de una tranquilidad que no habían sentido en años, Lucía subió a su habitación con el violín en la mano. Se sentó junto a la ventana y comenzó a tocar suavemente, permitiendo que la melodía fluyera como un susurro de esperanza. En ese momento, supo que, aunque todavía quedaban retos por delante, finalmente estaba donde pertenecía, con su familia, rodeada de amor y música. La vida en la mansión comenzó a llenarse de pequeños momentos que parecían sanar las heridas del pasado. Cada día traía una nueva oportunidad para Mariana, Juan Esteban y Lucía de conocerse mejor como familia. Sin embargo, a pesar de los avances, había algo que aún pesaba en sus corazones. Las cicatrices que Claver había dejado no desaparecerían de un día para otro. Una mañana, mientras desayunaban en el amplio comedor, Lucía miró a sus padres con una mezcla de seriedad y curiosidad. «Papá, mamá, ¿qué pasará ahora con todo lo que Claver hizo?» Juan Esteban, que estaba revisando unos documentos, levantó la mirada. «Roberto y las autoridades están asegurándose de que enfrente todas las consecuencias legales. Además, estoy trabajando para reparar el daño que causó en la empresa y en nuestras vidas». Mariana asintió, aunque su expresión reflejaba cierta inquietud. «Lo más importante es que estamos juntos ahora, pero quiero asegurarme de que nunca más estemos en una situación tan vulnerable». Lucía, aunque joven, entendía la importancia de lo que sus padres estaban diciendo. Había aprendido que el pasado no podía deshacerse, pero sí podía convertirse en una fuente de fortaleza. «Quiero ayudar en lo que pueda», dijo con determinación. «Tal vez no sé mucho sobre negocios, pero quiero aprender». Juan Esteban sonrió con orgullo al escucharla. «Tienes mi apoyo completo, hija, pero también quiero que sigas desarrollando tu talento con la música. Esa parte de ti es especial y merece ser cultivada». La conversación se desvió hacia planes futuros, y por primera vez en mucho tiempo, la familia habló de sueños y aspiraciones sin el peso de la incertidumbre. Decidieron organizar un pequeño concierto privado en la mansión para celebrar su reencuentro, invitando a algunos amigos cercanos y empleados que habían sido parte de sus vidas durante años. Días después, la casa comenzó a llenarse de actividad mientras preparaban el evento. Mariana retomó el piano con una pasión renovada, mientras Lucía practicaba intensamente con el violín. Juan Esteban, por su parte, se encargó de los detalles logísticos, asegurándose de que todo saliera perfecto. La noche del concierto llegó con una atmósfera mágica. El salón principal fue decorado con luces suaves y flores frescas. Los invitados comenzaron a llegar, muchos de ellos emocionados por ver a Mariana después de tantos años. Lucía, vestida con un elegante vestido azul que Mariana le había regalado, sentía un nudo de nervios en el estómago mientras ajustaba las cuerdas de su violín. Mariana se acercó a ella, colocándole una mano en el hombro. «¿Estás lista, hija?»,
Toca desde el corazón, como siempre lo haces. Lucía asintió. Encontrando consuelo en las palabras de su madre, Juan Esteban las observaba desde un rincón, su corazón lleno de orgullo al ver a las dos mujeres que amaba juntas, brillando bajo las luces del salón. Cuando llegó el momento de tocar, Mariana comenzó en el piano con las primeras notas de la canción que había unido a la familia. Lucía se unió con el violín, y la música llenó la mansión con una fuerza que parecía trascender el tiempo. Cada nota era un recordatorio de los momentos difíciles que habían superado y de la esperanza que ahora los unía. Al terminar, los aplausos resonaron en el salón. Lucía y Mariana se abrazaron. Emocionadas por haber compartido ese momento especial, Juan Esteban se acercó a ellas, rodeándolas con sus brazos. «Estoy tan orgulloso de ustedes», dijo, su voz llena de emoción. «Este es el comienzo de algo hermoso». Esa noche, mientras los invitados se despedían, Mariana y Juan Esteban caminaron por el jardín bajo la luz de la luna. Era un momento de calma después de semanas de intensidad. «Nunca imaginé que podríamos tener esto de nuevo», dijo Mariana, mirando las flores que habían plantado junto al árbol de la familia. «Yo tampoco», respondió Juan Esteban, tomando su mano. «Pero si algo he aprendido es que la vida siempre nos da otra oportunidad». Mariana sonrió, sintiendo que esas palabras eran verdad. Habían enfrentado tanto dolor y pérdida, pero ahora estaban juntos, reconstruyendo lo que alguna vez parecía perdido para siempre. Mientras tanto, Lucía estaba en el sótano, colocando el violín en su estuche después del concierto. Al cerrar la tapa, notó algo que no había visto antes: un pequeño compartimento en la parte inferior que contenía una nota antigua. La sacó con cuidado, reconociendo la caligrafía de su madre. La nota decía: «Para mí, Lucía, nunca olvides que la música es el lenguaje del alma. Siempre encontrarás tu camino a través de ella». Lucía sonrió, sintiendo una conexión aún más profunda con su madre. Guardó la nota en su bolsillo, prometiéndose a sí misma que seguiría honrando las palabras de Mariana en todo lo que hiciera. Esa noche, la familia se reunió en la sala, compartiendo risas y recuerdos. Aunque el camino había sido largo y lleno de desafíos, ahora tenían algo que nadie podía quitarles: el amor y la fortaleza que los mantenía unidos. Los días posteriores al concierto trajeron una tranquilidad que Mariana, Juan Esteban y Lucía no habían sentido en años. La mansión, que antes parecía un lugar lleno de sombras del pasado, ahora vibraba con risas, música y conversaciones que fortalecían sus lazos. Sin embargo, todos sabían que había trabajo por hacer para construir un futuro sólido. Una mañana, mientras desayunaban en el jardín, Lucía rompió el silencio con una pregunta que llevaba tiempo rondando en su mente. ¿Qué pasará con la empresa? «Papá, ahora que Claver ya no está, ¿piensas volver a tomar el control?» Juan Esteban dejó su taza de café en la mesa, pensativo. «Es una buena pregunta, hija. Durante años me enfoqué en los negocios porque no sabía cómo lidiar con la pérdida de ustedes. Pero ahora que estamos juntos de nuevo, mi prioridad ha cambiado». Mariana asintió, mirando a Juan Esteban con una sonrisa de apoyo. «Tienes que encontrar un equilibrio. La empresa es importante, pero nada se compara con la familia». Lucía observaba la conversación con atención. Aunque no entendía mucho de negocios, sabía que la empresa había sido una gran parte de la vida de su padre. «Quizá puedas delegar más responsabilidades en otras personas de confianza», sugirió. «Así podrías dedicar más tiempo a estar con nosotras». La idea hizo que Juan Esteban sonriera. «Eres más sabia de lo que crees, Lucía. Tal vez eso sea lo que debo hacer». Después del desayuno, decidieron pasar el día en el pueblo cercano. Mariana quería mostrarle a Lucía algunos de los lugares donde había vivido durante sus años de ausencia, y también aprovechar para comprar algunas cosas para la mansión. El viaje al pueblo fue una experiencia nueva para Lucía. Aunque había crecido en lugares modestos, ahora estaba descubriendo el mundo desde una perspectiva completamente diferente. Mariana, por su parte, disfrutaba compartir anécdotas y recuerdos de los años que había pasado allí. En una pequeña tienda de antigüedades, Lucía encontró un libro de partituras antiguas que llamó su atención. Al hojearlo, notó que algunas canciones eran similares a las que había tocado en el violín. «Mamá, mira esto», dijo, mostrándoselo a Mariana. Mariana examinó el libro con interés y asintió. «Son piezas clásicas que yo también solía tocar cuando era joven. Deberíamos llevárnoslo».
Juan Esteban, que había estado explorando otra sección de la tienda, se acercó con una caja de madera decorada con detalles intrincados. «Esto me recuerda al violín de tu madre», dijo, entregándosela a Lucía. Lucía abrió la caja y encontró un pequeño estuche que parecía hecho para guardar arcos de violín. Su mirada brilló de emoción mientras lo tomaba entre sus manos. «Es perfecto. Gracias, papá». El resto del día transcurrió entre paseos y conversaciones ligeras. Al regresar a la mansión, se sentaron juntos en el salón principal, revisando las cosas que habían comprado y hablando de sus planes futuros. «He estado pensando», dijo Mariana de repente, rompiendo la conversación general. «¿Qué les parecería si organizamos una pequeña academia de música aquí en la mansión?» La propuesta tomó por sorpresa a Juan Esteban y Lucía, pero ambos se interesaron de inmediato. «¿Una academia?», preguntó Lucía, emocionada. «Sí, este lugar tiene todo lo necesario: espacio, instrumentos y, sobre todo, una historia que inspira. Podríamos ayudar a jóvenes con talento que no tienen los recursos para desarrollar su potencial», explicó Mariana. Mirando a su hija con entusiasmo, Juan Esteban asintió lentamente, como si la idea estuviera tomando forma en su mente. «Es una gran idea, Mariana. Sería una forma hermosa de honrar todo lo que hemos pasado como familia». Lucía no podía ocultar su emoción. «Me encantaría ayudar. Podríamos ofrecer clases de violín, piano y teoría musical». Pasaron las siguientes horas desarrollando la idea, planeando cómo transformar la mansión en un espacio que no solo fuera un hogar, sino también un lugar donde otros pudieran encontrar inspiración y oportunidades. Juan Esteban ofreció financiar el proyecto, mientras Mariana y Lucía se encargarían de diseñar el programa y reclutar a los maestros. A medida que avanzaba la noche, la familia se dio cuenta de que este proyecto no solo era una forma de ayudar a otros, sino también una manera de consolidar su nueva vida juntos. Semanas después, comenzaron las renovaciones en la mansión para preparar los espacios dedicados a la academia. Las habitaciones que antes permanecían vacías ahora se llenaban con estanterías de partituras, instrumentos y pizarras para las clases. Cada rincón de la casa cobraba vida de una manera que ninguno de ellos había imaginado. Lucía, mientras ajustaba un atril en una de las nuevas salas de práctica, se detuvo por un momento para observar todo lo que habían logrado en tan poco tiempo. Su vida había cambiado radicalmente desde el día en que tocó el violín en el sótano, pero ahora sentía que cada decisión la había llevado exactamente al lugar donde debía estar. Mariana entró en la sala y la observó con una sonrisa. «¿Todo bien, hija?», Lucía asintió, devolviéndole la sonrisa. «Sí, mamá. Solo estaba pensando en lo lejos que hemos llegado». Mariana se acercó y la abrazó. «Esto es solo el comienzo, Lucía. Ahora tenemos la oportunidad de construir algo hermoso juntas». Esa noche, la familia celebró el progreso con una cena especial en el jardín, rodeados de las flores que habían plantado semanas antes, bajo la luz de las estrellas. Brindaron por su presente y por todo lo que estaba por venir, sabiendo que, aunque el pasado había sido difícil, el futuro estaba lleno de posibilidades. Los meses que siguieron al inicio de la academia transformaron la mansión en un lugar lleno de vida y creatividad. Las salas antes vacías ahora resonaban con las melodías de pianos, violines y voces jóvenes que aprendían a encontrar su propio ritmo en el mundo de la música. Mariana, Juan Esteban y Lucía habían logrado convertir su hogar en un faro de esperanza para otros, pero también en un refugio para ellos mismos. Lucía, quien había asumido el papel de instructora de violín, encontraba una inmensa satisfacción al enseñar a los estudiantes, cada vez que veía la emoción en sus rostros al dominar una pieza nueva. Sentía que estaba retribuyendo lo que la música le había dado a lo largo de su vida. Una tarde, mientras practicaba con un grupo de estudiantes en el jardín, Juan Esteban la observaba desde una de las ventanas de la mansión. Mariana se acercó silenciosamente, colocando una mano en su hombro. «Es increíble lo que Lucía ha logrado en tan poco tiempo», dijo Mariana. Con una sonrisa cálida, Juan Esteban asintió, sin apartar la vista de su hija. «Es más fuerte de lo que imaginé. Verla aquí, tan segura de sí misma, me hace sentir que todo el dolor que pasamos tuvo un propósito». Mariana lo miró, conmovida por sus palabras. «Ella nos devolvió la vida, Juan, y tú nunca dejaste de buscarla. Eso es lo que nos mantiene unidos». Esa noche, la familia decidió organizar una pequeña velada musical para los estudiantes y sus familias.
un evento que también serviría como agradecimiento a todos los que habían apoyado el proyecto de la academia. Lucía y Mariana pasaron horas preparando un repertorio especial. Mientras Juan Esteban se encargaba de los detalles logísticos, el día del evento, la mansión estaba iluminada como nunca antes. Faroles decoraban el jardín, y una pequeña tarima había sido colocada bajo el árbol que Juan Esteban había plantado en memoria de su familia años atrás. Ahora, ese árbol simbolizaba no solo la esperanza, sino también el amor que los había reunido. Lucía fue la encargada de abrir la velada. Subió al escenario con su violín, mirando a la multitud con una mezcla de nervios y emoción. Mariana estaba sentada al piano, lista para acompañarla. Juan Esteban, desde la primera fila, les sonrió con orgullo. «Esta pieza es muy especial para mi familia y para mí», dijo Lucía antes de comenzar. «Es una melodía que nos unió en los momentos más oscuros y que ahora representa todo lo que hemos construido juntos». Cuando las primeras notas comenzaron a fluir, el jardín entero quedó en silencio, embelesado por la armonía entre el violín de Lucía y el piano de Mariana. La música era suave, emotiva, como un susurro del pasado que celebraba el presente y miraba con esperanza hacia el futuro. Al finalizar, los aplausos resonaron con fuerza, pero para Lucía y Mariana, lo más importante fue el abrazo que compartieron al bajar del escenario. Juan Esteban las esperaba con lágrimas en los ojos, sintiendo que, por primera vez en muchos años, su familia estaba completa. Después del concierto, mientras los invitados se dispersaban por el jardín disfrutando de la noche, Lucía se retiró un momento al sótano. Aunque ahora la mansión estaba llena de luz y vida, aquel lugar seguía siendo especial para ella, el punto donde todo había comenzado. Abrió el estuche de su violín y sacó la nota que había encontrado semanas atrás, la que su madre había escrito tantos años antes. La leyó una vez más, dejando que cada palabra resonara en su corazón. «La música es el lenguaje del alma», murmuró para sí misma. Mariana, que la había seguido en silencio, apareció en la puerta. «¿Todo bien, hija?», Lucía asintió, guardando la nota con cuidado. Solo estaba pensando en todo lo que ha pasado. Es increíble cómo algo tan pequeño como una canción puede cambiar tanto. Mariana se acercó, colocándole una mano en el hombro. Esa canción siempre fue un puente entre nosotras, incluso cuando no estábamos juntas. Lucía la miró con una sonrisa. «Quiero que sigamos compartiendo esa conexión, mamá. La música nos trajo hasta aquí, y quiero que siga siendo parte de nuestras vidas para siempre». Mariana la abrazó, conmovida por sus palabras. «Lo será, Lucía, lo será». Esa noche, mientras la familia se reunía en el salón principal, rodeados de amigos, estudiantes y risas, Juan Esteban levantó una copa para brindar. «A mi familia», dijo, con la voz llena de emoción, «a Mariana y Lucía, quienes me enseñaron que la esperanza nunca muere y que siempre podemos encontrar nuestro camino de regreso a casa». Los invitados aplaudieron, levantando sus copas en honor a la familia que había transformado una tragedia en un legado de amor y música. Lucía, mirando a sus padres, sintió una profunda gratitud por todo lo que habían logrado juntos. Aunque el camino había sido largo y difícil, ahora sabía que estaban donde debían estar, juntos, construyendo un futuro lleno de posibilidades. Y así, con la mansión vibrando con vida y el eco de una melodía eterna, la familia Durán cerró un capítulo doloroso para comenzar uno nuevo, lleno de esperanza, música y amor.